Bienvenidos y bienvenidas a Entre Telones. Hoy veremos la Aularia, la olla de Plauto. Conozcamos al autor. Tito Macio Plauto nació el 254 a.C. en Sárcina, Umbría. En su juventud se trasladó a Roma, en donde trabajó en varias compañías de teatro y se empleó en un molino. Sus comedias comenzaron a representarse en Roma a partir del 210 a.C. Se le atribuyen más de 130 comedias, aunque solo 21 fueron auténticas. Supo combinar la acción y el diálogo, pasando con un ritmo vivo de la intriga al retrato de costumbres. Además, supo imprimir una dosis importante de lirismo y fantasía. Siendo molinero, comenzó a escribir sus famosas comedias caracterizadas por la sátira. Tenían el objetivo de divertir y entretener a la par que realizaban una crítica sociopolítica. Cultivó con gran éxito la farsa, la comedia burlesca, la sátira y la parodia, manejando un lenguaje coloquial con personajes estereotipados. También llegó a hacer una pequeña fortuna que perdió en negocios relacionados con el comercio marítimo. Ello ocurrió en la época próspera de la República que antecedió a la Segunda Guerra contra Cartago, promoviendo el incremento de la flota y de los asuntos mercantiles. En la ruina se emplea para ganar su vida, en los más humildes menesteres y en aquellos momentos recurre a su experiencia teatral y a su conocimiento del mundo para componer algunas piezas de teatro. Él mismo se da el nombre de Macus, referente a bufón, payaso, burlado, según una figura del teatro popular de la Telana, o por broma, o bien porque en este lugar, como en el Mercator, se refiere conscientemente a su pasado de actor de atelanas. Sus tres primeras comedias interesan al público romano, cuyo éxito lo alienta a seguir la labor. Su creación fue prolífica. Debido a su presente, la sociedad romana atravesaba un momento de crisis política y social, un periodo histórico muy revuelto. La Segunda Guerra Púnica y el primer signo de supremacía de Roma sobre Grecia, y él debía entretener con sus comedias dirigidas a todas las capas. Algunas de sus obras más importantes son Asinaria, la Aulularia, Anfitrión, El soldado fanfarrón, entre otras. La Palliata, un subgénero de la comedia. La olla es una palliata, palabra que proviene del latín palio, usada para dar nombre a un manto griego. Es posible también que el término indique que los actores llevaban tales capas. Otra posibilidad es que la propia fábula esté metafóricamente envuelta en un estilo griego. Como en todos los dramas romanos, los actores llevaban máscaras que identificaban fácilmente a cuál de los personajes representaban. Se inspira en la comedia nueva griega. Sus personajes y ambientación son helénicos y su argumento complejo y festivo, con una atención prioritaria a lo literario. Fue el primer tipo de comedia de interés literario cultivado en Roma. En este tipo de comedias se presenta una sociedad de clase media cuyos personajes suelen ser jóvenes y familias acomodadas en enredos amorosos, licónides, padres de mentalidad severa y conservadora, engañados, Euclión, soldados fanfarrones, esclavos astutos, Estróbilo, abundan chistes, refranes, juegos de palabras que dan comicidad a los actos. En general, la Palliata consta de un argumento prototípico, con todas las variantes de detalle que pueda ocurrírsele al comediógrafo, pero que se resume en un enredo más o menos complicado, con frecuencia en torno a una cuestión amorosa que llevará a un fin dichoso para la mayoría de los personajes. Veamos un breve resumen. El dios Lar de la casa, cansado de la indiferencia de más de una generación de sus habitantes y conmovido por las ofrendas de Fedria, la hija de Euclión, hizo descubrir a éste el tesoro que le confió uno de sus antepasados, para que tenga su padre con qué dotarla y poder casarla.
pero Euclión, que tiene ya una cierta predisposición al ahorro, pierde la cabeza con el hallazgo y vive bajo el continuo miedo de su pérdida, sintiéndose obligado a controlarlo una y otra vez, no sea que quizá se lo roben. Fedria espera un hijo y solo sabe su aya, Estáfila, la vieja esclava. No conoce al padre, pero el padre, Licónides, el joven y adinerado vecino, sí sabe que es Fedria la muchacha que violó por culpa del vino y del amor en la noche de la vigilia de Ceres. Eunomia, madre de Licónides, quiere convencer a su solterón anciano y patriarcalista hermano, el ricachón Megadoro, de que se case. Este consiente, pero debe ser con la vecina, Fedria, por su pobreza. El motivo es claro: dineros, gracias a Dios, le sobran, y así será él quien tenga el bastón de mando. Lleno de sospechas de que sea su tesoro lo que desea Megadoro, al emparentarse con su familia, accede Euclión a concertar la boda. Ante el alboroto organizado en su casa por los cocineros que Megadoro contrató para preparar la cena nupcial, decide sacar la olla de su escondrijo y la lleva primero al templo de la fidelidad. Desgraciadamente, un esclavo de Licónides lo vio y Euclión lleva el oro al bosque de Silvano, a donde lo sigue el esclavo que consigue hacerse con la olla. Fedria, entre tanto, está a punto de dar a luz y Licónides ruega a su madre que interceda con Megadoro para que le ceda a la joven como esposa. Sigue el lamento de Euclión por el tesoro perdido. Licónides lo oye y, como no sabe de la olla, piensa que el motivo es sobre la hija de aquel. Euclión es informado y entra en casa para cerciorarse. El esclavo de Licónides comunica a su amo el feliz hallazgo, que intenta luego negar ante su reacción de ira y sus amenazas. En este punto termina el texto llegado hasta nosotros. Por fragmentos y otras noticias se sabe que la pieza termina bien. Licónides recupera la olla y se la entrega a su dueño, que, curado de su mal, se desprende voluntariamente de ella en favor de Fedria y Licónides. ¿Cuáles son las características de su obra? En primer lugar, la adaptación de la comedia griega en sus textos. También parte de su contenido está basado en su vida, narrando sus aventuras y peripecias en personajes ficticios o mitológicos. En segundo lugar, el uso del humor simple, de fácil impacto y entendimiento. En tercer lugar, el dinamismo de la escena, donde personajes interactúan con grandes gesticulaciones y movimientos, dándole un aire grotesco y cómico a las escenas. En cuarto lugar, el reflejo de situaciones cotidianas, problemas reales y situaciones cotidianas. La función e importancia del prólogo. La comedia comienza con un prólogo en forma de monólogo, ajeno a la comedia, pues el personaje no vuelve a aparecer en ella. Esto tiene una triple función ligada al cuerpo de la obra. La extensión señala su finalidad introductoria. La trama está anunciada aquí, buscando el interés y la curiosidad de los espectadores. Se revelan los núcleos centrales, como los enredos amorosos en torno a la muchacha y la olla con oro. En segundo lugar, sirve para presentar brevemente a los personajes principales, para que cuando salgan al escenario tengan una personalidad delineada y el público pueda comprender y apreciar mejor los efectos que cada diálogo y hecho que generen en cada circunstancia particular. Por tercer y último lugar, se resumen hechos que durante la comedia no se explican o son solo nombrados. Por ejemplo, solo en el prólogo se habla del encuentro entre los dos jóvenes durante la vigilia en honor de Ceres, Deméter. También la historia de la olla en los años precedentes, por tener una importancia marginal, se revela solamente en este monólogo con el fin principal de encuadrar el escenario en el que se desarrolla la comedia. Analicemos la estructura de la obra. La Aularia tiene una estructura de 5 actos y el prólogo, el primero y segundo de 3 escenas, el tercero de 9, el cuarto de 4 escenas y por último el quinto de 5.
Temporalmente la acción se desarrolla un día contemporáneo a la época del autor, aunque el conjunto de la historia tendría una duración mayor. En el prólogo se introducen hechos sucedidos años atrás y una nota a pie de página da fin a la historia, habiéndose acabado la acción teatral. ¿Cuál es el espacio de la acción? La obra se desarrolla en Atenas, como especifica la anotación al inicio de la obra. Esta connotación garantiza una conexión inmediata con el modelo griego. En un caso, sin embargo, Euclión alude al foro romano. Esto es típico en la comedia plautina y se llama espaesamento. Conozcamos algunas adaptaciones. La obra Querolus sigue Aulularia se atribuyó a Plauto, pero ahora se cree que es una imitación latina de finales del siglo IV. Es una especie de continuación en la que Euclión muere en el extranjero e informa a un parásito del escondite de su tesoro, que este último compartirá con Querolus, el hijo de Euclión. Durante el Renacimiento hubo una serie de adaptaciones. Uno de los primeros fue Giovanni Battista Gellis, con La Sporta, la canasta, que fue publicado en Florencia en 1543. Otra del croata Marin Drist, titulada Skup, el avaro 1555, y el conjunto de Dubrovnik. En 1597, Ben Jonson adaptó elementos de la trama para su primera comedia, The Case is Altered. También fue utilizado por el rancho danés Hieronymus Justensen, 1539-1607, como base para su obra Carrig Niding, el tacaño avaro. La exitosa obra holandesa Warenar fue escrita por Pieter Corneliszoon Hooft y Samuel Koster en 1617. En 1629, el poeta alemán Burmeister publicó una adaptación neolatina también llamada Aulularia, que reelaboró la comedia de Plauto a una obra de teatro que presenta a Acán y Rahab del bíblico libro de Josué. La adaptación francesa de Molière, Le Avare, de 1668, fue aún más exitosa y a partir de entonces sirvió como base para imitaciones dramáticas en lugar de la obra de Plauto. ¿Qué temas aborda la obra? La avaricia. Se representa a Euclión, que es un viejo avaro, formando parte del problema central de la obra. Honor. Fedria es una muchacha que realmente no tenía dote o mucho dinero, pero en cambio, Licónides tenía un mejor estatus social. Fedria fue violada por Licónides y le quitó el honor y la posibilidad de casarse con Megadoro. Esto es una muestra del dominio que tenía el hombre sobre la mujer y cómo él es dueño del valor de la mujer. Esclavitud. En la lectura se presentan varios esclavos y parte del problema fue que Estróbilo le quitó la olla a Euclión para pedirle la libertad a su amo. Riqueza. Marca las diferencias entre las familias, es importante para reclamar cierto nivel de autoridad. Codicia. Presentada cuando el esclavo Estróbilo desea la olla una vez que sabe de su existencia. También está la codicia de Megadoro, quien desea a la hija de su vecino. Secreto. El tema de secreto es ilustrado en la olla de Euclión debido a que lo esconde y también está como algo oculto el embarazo de su hija. Para cerrar, conozcamos a sus personajes. Estáfila, amante del vino, sirvienta de Euclión, es curiosa y es reprimida y humillada por su amo ya que cree que ella le roba. Es la única que sabe sobre el embarazo de Fedria y es bebedora. Licónides, semejante a un lobo, hijo de Eunomia, amante de Fedria, por lo tanto disputa con su tío el obtener los favores de la muchacha, pero el parentesco parece no influir en el curso de los acontecimientos. Es, como arquetipo de Plauto, el joven envuelto en una aventura amorosa que lucha con adversarios para conseguirla.
Eunomia, buena administradora, hermana de Megadoro y madre de Licónides, quiere que su hermano se case. Estróbilo, esclavo de Licónides, es el que encuentra la olla de oro de Eucleón y promete dársela a su amo a cambio de su libertad. Sus dotes de picardía y astucia son sus virtudes. Pitódico, Peón, se reconocen en este esclavo sus grandes dotes de organización y rectitud en su proceder, por lo cual su amo le encarga la administración, orden y cuidado de numerosas faenas. Antrax y Congrión, Carbón y Congrío, cocineros de la boda, tienen fama de ladrones como debió de haber sido normal en la época. Eucleón, el que guarda bien, un anciano que encuentra una olla de oro en su hogar y desde entonces no se fía de nada ni de nadie. Padre de Fedria, se lo representa como un avaro. La comedia se encarga de exagerar este defecto en sus dichos y sus acciones. Lar familiar aparece en el prólogo. Es una figura marginal que introduce a los espectadores en la obra y sirve de encuadre en el ambiente familiar. Megadoro, generoso, personaje de edad avanzada, adinerado y dadivoso, opuesto a Eucleón, que si bien es de edad avanzada, se nos presenta pobre y avaro. Fedra, brillante. Su rol es el centro de toda la obra, pero solo existe de nombre. Fue violada y espera un hijo sin que su padre lo sepa. Frigia y Eleusis, de Frigia y de Eleusis, flautistas contratados por Megadoro para amenizar la fiesta del matrimonio. Bien, esto fue todo por hoy en Entre Telones. ¡Hasta la próxima obra!